8 en adelante. Amén. Si lo tiene, puede decir amén. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiero que repitamos el 14 y el 15 todos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios, puede sentarse. Amén. Quiero hablarles bajo este tema, los más necesitados. Amén. Las personas más necesitadas del mundo. Usted y yo vivimos en medio de un mundo muy necesitado, hermanos, ¿verdad? Mucha necesidad de todas clases. Un mundo lleno de crisis, un mundo lleno de problemas, llenos de tristeza, de angustia, de dolores, de sufrimiento. Hay mucha escasez en todos los sentidos, escasez material, pero también, hermanos, la necesidad más grande que tiene el ser humano es del Señor, ¿verdad? Hay mucha necesidad espiritual en este mundo, muy poco conocimiento del Señor. Fíjese, hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, tenemos una esperanza, amén. Vivimos con una esperanza. Aunque suframos, aunque pasemos lo que pasemos, hay una esperanza en el Señor. Una esperanza de un alivio en un futuro, ¿verdad? De una vida mejor. Como decía la hermana, aunque tengamos lo que tengamos aquí, en realidad no tenemos nada, porque el día que nos muramos nos vamos desnudos, nos vamos solos. Todo se queda. Lo único que tenemos en sí es lo que tenemos en Cristo. Amén. Nosotros tenemos una morada celestial, eso lo tenemos seguro en Cristo. Eso es lo eterno, ¿verdad? Pero el que no tiene esta esperanza, hermanos, qué triste es la vida, ¿verdad? De esa manera. Fíjese, tenemos que entender, algo que a veces no pensamos, es que Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? Lo sabemos. Dice la Biblia en Juan 3:16, un versículo tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo. Yo me alegro por eso, ¿verdad? Que no solamente amó al pueblo de Israel, que no amó a una nación específica, a una persona específica, no solamente amó a Abraham, amó al mundo. Y cuando él llama a Abraham y llama al pueblo de Israel es para que ellos sean sus testigos, ¿verdad? No solamente para mostrar su amor a ellos, sino para que ellos también revelen su amor a los demás, ¿verdad? El Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:3, en tu simiente, en tu descendencia, hablando de Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos a Dios interesados en todos, hermanos, en todos los seres humanos que fueron creados a su imagen. Gloria al Señor. En Proverbios 15:3 dice la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios nos está viendo a todos, nos ama a todos, ama a todas las naciones, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos nosotros les pertenecemos al Señor. Él no tiene hijos favoritos, amén. Él nos ama a todos por igual. Hay mucha necesidad en el mundo. Usted se pone a pensar cómo está el mundo, cuánta desigualdad. En algunos lugares hay demasiado, en otros lugares hay muy poco, ¿verdad? Algunos tienen tanto dinero que no se lo van a gastar aunque vivan 5 vidas.
y otros no tienen nada, hermanos, como dice la frase, ni en qué caerse muertos. Pero eso no es lo más triste. Lo más triste es no tener ni siquiera una esperanza. Lo más triste es no haber conocido a Jesús. Lo más triste es no saber que Cristo vino al mundo, hermanos, a salvar a los pecadores. Lo más triste es no tener ese conocimiento, ¿verdad? Tan importante, tan esencial para el ser humano. Bendito el Señor. Yo quiero hablarle a ustedes un poquito de la gran necesidad misionera que hay en el mundo. Lo hemos oído mucho aquí, hermanos, pero tenemos que seguir oyéndolo y se nos tiene que meter, ¿verdad? Mire, hermano, tenemos que asimilar eso. La gran necesidad. El hermano Osvaldo decía que él no sabía qué eran los no alcanzados. Los no alcanzados no son personas no evangelizadas. No es evangelizadas que no se han convertido. Como en la mayoría de la gente aquí. Aquí la gente, hermano, ya ha oído demasiado. Ha oído tanto que ya no quiero oír más. La gente aquí está tan evangelizada que está aborrecida de la palabra. Honestamente. Tienen demasiado, pero los no alcanzados nunca, hermanos, nunca se les ha evangelizado, nunca han oído el nombre de Jesús, no saben quién es Jesús. Usted dirá, bueno, ¿eso existe? Sí existe, hermanos. Gente criadas en ciertas tradiciones, religiones, en tantas creencias raras que nunca han oído la historia del Señor, ¿verdad? De que Cristo Jesús vino al mundo. Son personas que no tienen una Biblia en su idioma, que no tienen ni siquiera un misionero y no tienen ni siquiera una iglesia cerca. O sea, ellos no tienen contacto con nada cristiano. Y esas personas, la mayoría de ellas, se concentran en esa región llamada la Ventana 1040, el sur de Asia y el norte de África. Fíjese, para que tengamos solamente una idea, ¿verdad? Como decía, en algunas naciones hay diferentes grupos étnicos. Una misma nación como la India, que después de China es la nación más poblada de la tierra, y también la India tiene más gente que toda América junta. La India y China ahí abarcan casi la mitad de la población del mundo, esas dos naciones. Y la India tiene alrededor de 2.500 grupos étnicos, de los cuales alrededor de 1.700 no han sido alcanzados, no han sido evangelizados ni siquiera una vez. La India tiene 500.000 aldeas donde no hay cristianos, donde no ha llegado un misionero, donde no ha llegado el evangelio de Jesucristo. Solamente el 5.8% de su población, 5.8% de su población conoce del evangelio, es cristiana, por así decirlo. Pero fíjese, Afganistán, una nación que hemos oído mencionar mucho, ¿verdad? Afganistán, el 98% de la población de Afganistán es musulmana, la religión principal. Hay otras creencias así, pero la principal es la musulmana. El 0.02% de la población de Afganistán, 0.02%. Usted quizá no entiende eso. Eso significa 2 de cada 10.000 habitantes. 0.02% de la población de Afganistán es cristiana. En Afganistán hay 48.000 mezquitas musulmanas o templos musulmanes y no hay ningún edificio cristiano, ningún templo cristiano. Hay cristianos que se reúnen clandestinamente en hogares, la mayoría, pero no hay una iglesia, no hay un templo, por así decirlo. Hay iglesia, la iglesia de Jesucristo, las personas. Amén, pero en esta nación, o sea, qué terrible, qué estadísticas. En estas naciones no se puede evangelizar claramente, visiblemente, ni se pueden visitar. Ningún misionero puede ir, voy a hacer obra misionera a estas naciones, no lo dejan entrar. Hermanos, en esta región de la Ventana 1040 se concentran la mayoría de los bloques anticristianos, o sea que están en contra del evangelio. El bloque comunista, que sabemos, ¿verdad?, que comprende a Corea del Norte, que es la nación más restringida de la tierra, donde no pueden entrar ni siquiera, hermano, otras naciones fácilmente. Usted sabe la hostilidad que hay con Corea del Norte, es una nación bien cerrada. Corea del Norte, siempre número 1 en persecución contra el evangelio. Tenemos a China, que es la nación comunista más grande, con más gente. Y bueno, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en China, porque Dios, hermano, se mueve, ¿verdad? No importa los obstáculos que ponga el hombre. Gloria a Jesús. Tenemos a Vietnam, a Laos, son naciones asiáticas. Bielorrusia, una nación de Europa que quedó de la Unión Soviética, y tenemos a Cuba en esta parte del mundo, Venezuela que está por ahí también, y Nicaragua que va cogiendo aires comunistas. Entonces es preocupante, son naciones anticristianas, gobiernos anticristianos, ateístas, ¿verdad? Pero también tenemos el bloque islámico, los musulmanes, que abarcan alrededor de 48 naciones musulmanas.
hermanas, restringidas, cerradas. Allí no se puede evangelizar. Tenemos los hinduistas, entre ellos la India y Nepal, 2 naciones hinduistas. Y naciones, hermanos, bien también que hacen persecución severa contra el evangelio. Ahora mismo lo que hemos oído, ¿verdad? Que el gobierno de la India, este gobierno que está ahora es muy extremista en el hinduismo y se ha propuesto erradicar el cristianismo de la India para el año 2021. Erradicarlo, eso dicen ellos, ¿verdad? Pero sabemos que nadie puede detener el evangelio del Señor Jesucristo, porque esto no es religión, esto es poder de Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y está también el bloque budista, ¿verdad? Entre ellos Tailandia, Camboya, ciertas naciones de Asia, amén. Algunos sectores de China, de la India son budistas y también pues son anticristianos. O sea, vemos cómo se concentran allí la peor persecución, ¿verdad? La hostilidad contra el evangelio. Alrededor de 60 naciones en el mundo persiguen a los cristianos, 60 naciones. De ellas, 40 están cerradas a los cristianos, a los misioneros. Nadie puede ir allí a evangelizar. La Biblia es un libro prohibido. Ustedes lo encuentran con una Biblia y le pueden meter cárcel y hasta muerte. Hermano, eso es terrible lo que está pasando. Y 20 naciones son hostiles. Esto significa que aunque no es el gobierno que persigue a los cristianos, que hay grupos extremistas dentro de esa nación que se levantan contra los cristianos, ¿verdad? Y los atacan, como en el caso de México, que es una nación libre, pero tenemos en Chiapas grupos extremistas católicos, hermanos, que atacan y se levantan contra el evangelio. Conocí un hermano de Chiapas en una conferencia de la Voz de los Mártires en Costa Rica que le habían cortado un brazo los extremistas católicos y él estaba allí dando su testimonio de cómo la había sufrido por la causa de Cristo. Sí, porque hermano, mire, lo que identifica una religión falsa es el odio, hermanos, y la persecución, porque el verdadero cristiano está llamado a amar a sus enemigos, ¿verdad? El verdadero cristiano, ese fue el mensaje de Jesús: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece, ora por el que te insulta, por el que te persigue. Ese es el verdadero cristiano. Pero las religiones falsas se levantan contra el otro y infunden odio, infunden, ¿verdad?, persecución. Entonces eso es terrible. En Colombia, por ejemplo, tenemos la guerrilla, las FARC también, que se levanta contra el evangelio. Esos grupos también de narcotraficantes y tanta persecución que hay de una u otra forma. Ahora el mundo, hermanos, dice la palabra de Dios, que está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Satanás se ha adueñado del mundo, pero el verdadero dueño del mundo y de la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y usted y yo tenemos que pedir las naciones para Cristo porque son de Él. Amén. Satanás se las robó, pero son de Cristo y hay que quitársela a Satanás y entregársela al Señor. Esto lo comenzamos a hacer en oración primero, ¿verdad? Hay que orar por las naciones, hay que pedirlas para el Señor. Y mire lo que Dios hace en contra de la persecución. Dios levanta gente de allí mismo. Dios se le está revelando a los musulmanes, hermanos. Multitudes de musulmanes están recibiendo visiones, teniendo sueños de Jesucristo. Se están convirtiendo, hermanos. Solitos ellos se están convirtiendo. Hermano, Dios se está moviendo, pero Dios quiere que usted y yo nos unamos a lo que Él está haciendo en el mundo, ¿verdad? Él nos dio una misión. En el Salmo 96:3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Amén. Gloria a Dios, que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación, dice el Salmo 67. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Eso es, ¿verdad? Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Amén. Ver todas las naciones adorando al Señor un día, y eso va a pasar, gloria a Jesús, que dice que vendrán todas las naciones y adorarán delante del Señor en aquel día. Dios nos dio una misión, nos habló muy claro a los discípulos, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él no dijo a algunas, Él nos dijo a la que sea fácil de ir, Él dijo a todas. Y cuando dio ese mandato había persecución en Jerusalén, o sea que siempre ha habido persecución, hermanos. Nosotros no la tenemos física, pero la tenemos de otra manera, ¿verdad? De ideologías, ataques. No hay física todavía, pero puede llegar, hermanos. Pero la persecución, hermanos, siempre ha existido y el evangelio es un camino de persecución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, liberta las almas y Satanás no la quiere soltar. Satanás se levanta contra la predicación del evangelio. Y cuando se predica el evangelio hay intereses de por medio. Cuando se convierte una persona
que usaba droga, por ejemplo, ya no va a dar ganancias a aquella persona que le compraba su droga, a aquella persona no le va a gustar eso. Cuando se convierte en una persona adoradora de imágenes, ya deja de comprar esas cosas. Y usted sabe, ya hay pérdidas y por eso se levanta el enemigo, contra el evangelio. Pero también nuestro Señor se levanta, ¿verdad? Y su palabra nadie la va a poder detener. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué dicen estos versículos que leímos, muy hermosos? Vamos a simplemente, ¿verdad?, analizar un poquito estos versículos en Romanos capítulo 10, que tanto leemos continuamente aquí, días misioneros, ¿verdad? Gloria a Jesús. El versículo 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Yo no sé si usted es como yo, pero de tanto oír las cosas a uno se le quedan, ¿verdad? Ya yo no me he propuesto aprenderme este capítulo, pero ya casi me lo sé, de tanto oírlo. Cada vez que se lee aquí los días misioneros, yo lo leo para mí. Amén. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Hermano, qué bendición tener la palabra de Dios cerca. Amén. Qué bendición tener esa palabra. Gloria a Jesús, que la podemos creer en nuestros corazones y declararla con nuestra boca, ¿verdad? Gloria a Jesús. Qué bendición, hermanos, que tengamos tanta abundancia del conocimiento del Señor. Gloria a Jesús. Y sigue diciendo, ¿verdad?, cómo se consigue la salvación. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese, qué fácil, poniéndolo de esta manera, es salvarse, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Primeramente, declarar, reconocer, confesar que Jesús es el Señor, es reconocerlo como nuestro amo, como nuestro dueño, ¿verdad? Como el amo de nuestra vida. Hay gente hoy en día que le llama Señor a Jesús, pero no le obedece. Y él dijo en una ocasión, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? No es simplemente decirlo de la boca para afuera. Por eso habla de un creer en el corazón. Lo que tú hayas creído en el corazón lo debes confesar con la boca, pero debe ser algo, hermanos, que salga del corazón, ¿verdad? Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, que ya tú le entregas tu vida, que ya no te riges tú, no te mandas tú, sino el Señor, serás salvo. Gloria al Señor. Creyeres en tu corazón que Él resucitó, que Jesús está vivo, ¿verdad? La diferencia de Jesús a todas las demás religiones falsas, que tenemos un Dios vivo, un Dios que vive para siempre. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, creemos en el corazón para ser justificados. Ser justificados significa ser declarados inocentes, o sea, nosotros estamos condenados sin Cristo, ¿verdad? Vamos a una condenación. Cuando creemos en Cristo, esa condenación es quitada. Ahora somos justificados. Fuimos declarados inocentes. Es como el que está en una corte esperando una sentencia y lo declaran inocente, lo justificaron. Amén. Con el corazón creemos para ser justificados, pero con la boca, gloria a Jesús, confesamos, evidenciamos lo que ha sucedido en nuestros corazones. Con la boca se confiesa para salvación. Sabemos que el pecado entró por la boca, ¿verdad que sí? Cuando el hombre y la mujer comieron aquel fruto, pues la salvación también entra por la boca, ¿verdad? Con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, hermanos, creer en Jesús es algo seguro, amén. No es que usted va a creer y a ver qué pasa y a ver si el Señor me va a salvar. No, usted no será avergonzado, usted no será defraudado. Cristo es quien dijo que es. Y Cristo lo que ofrece es seguro. Amén. Aquí no hay duda. Vale la pena, amén, confesar a Cristo, recibirle y servirle. Gloria a Jesús. Porque lo que Cristo ofrece es seguro. Amén, gloria a Dios. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Sigue diciendo el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué dice aquí, verdad? Los seres humanos hacen tanta diferencia, ricos y pobres, óigame, y tantas diferencias que hay en el mundo, de raza, de cultura, de tantas cosas. Pero delante del Señor, ¿verdad? Aunque habla la Biblia de dos razas, los judíos y los griegos. Judíos, el pueblo de Dios; los griegos representan los gentiles, todo aquel que no era del pueblo de Dios. Pero delante de Dios, en cuanto a la salvación, no hay diferencia para ser salvo, ¿verdad? Dios nos ama a todos y quieren que todos sean salvos. No hay diferencia delante de Dios entre judíos y griegos, pues el mismo Señor que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que va
a responder con la misma abundancia y con la misma misericordia con todo aquel que le invoca. El Señor no escucha más a un judío que a uno que no sea judío, no sé si me entiende, ¿verdad? Él nos escucha a todo por igual, nos ama por igual, y el corazón contrito y humillado Dios no desprecia, ¿verdad? Y el que a Él viene no le echa fuera. No hay diferencia, aunque los seres humanos hagan diferencia. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, amén. Eso no significa que todos van a ser salvos, porque no todos quieren salvarse tampoco, ni todos quieren recibir a Cristo, pero Dios quiere que todos sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. Gloria a Jesús. Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa la palabra invocar? Invocar significa llamar a alguien para pedirle ayuda, pedirle socorro. Todo aquel que invocare a Jesús será salvo, amén. Todo aquel que le llama, todo aquel que le busca, le encuentra. Gloria a Jesús. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Gloria a Dios por la que ya hemos invocado al Señor. Y nosotros le hemos predicado a otras personas de Jesús, aunque quizás ellos no se han convertido, pero ya han oído de Jesús. Y muchas veces cuando la gente tiene problemas se acuerda de Jesús y entonces le invoca con problemas. Y bueno, y Dios muchas veces pues actúa, ¿verdad? Conociendo sus corazones y lo hacen sinceramente. Entonces qué bueno es haber oído de Jesús. Aunque la gente no sea cristiana, por lo menos sabe a quién invocar. Pero hermanos, qué triste aquellos que no saben a quién invocar. ¿Sabe usted que en la India se adoran las vacas? Usted sabía eso, ¿verdad? Las vacas allí son reinas. Yo creo que a todas las vacas le encantaría vivir en la India. Las tratan mejor que a la gente, hermanos. Adoran vacas. El pipí de vaca es algo sagrado. Si usted lo moja una vaca, usted está bendecido. Se adoran ratones. Hay un templo para ratones en la India, en un pueblo. Usted lo puede chequear eso en el internet. Porque ellos piensan que esos ratones son niños reencarnados. Y por eso los tienen con un cuidado. Mire, la gente va por ahí. Si a usted le pasa un ratón por encima, usted está bendecido. Y yo, bueno, yo no quiero esa bendición lejos de mí. Y adoran serpientes en lugares, adoran elefantes, adoran ríos, adoran muchísimos dioses. En la India, eso no es invento mío. Usted va a internet y corrobora toda esa información. En la India se adoran más de 300 millones de dioses. Y uno se explica, wow, 300 millones. Pero ¿cómo se hacen? O sea, se adoran, diferentes personas adoran diferentes dioses, pero hermano, 300 millones de dioses. Y adoran también a ciertas personas que se llaman gurú. Gurú es que se creen Dios en la tierra, o sea, hombres por ahí que parecen una cosa cavernícola. Y se adoran. O sea, mire cuántas cosas se adoran. Oíamos el testimonio de un misionero que llegó, había una señora, una mujer cerca de un río llorando. Y llegó este misionero allí donde ella a predicarle el evangelio. Fue para ella la primera vez que oyó de Jesús. Ella nunca había oído mencionar la historia de Jesús. Se le habló del amor de Cristo, que Cristo vino al mundo a salvarla, cómo murió por ella, ¿verdad? Y la esperanza de Jesús, lo que Jesús le ofrece. Y sabe lo que ella le dijo, wow, ¿por qué no viniste media hora antes? Porque ella había acabado de tirar a su bebé de 6 meses de nacido al río como una ofrenda al Dios río, para que ese Dios la bendijera, porque ella tenía mucha necesidad y ella le ofreció el sacrificio más grande que ella podía ofrecerle, que era entregarle a su bebé a este río. Y cómo el misionero le habló del Dios que entregó a su hijo en sacrificio. Y no nos pide a nosotros eso, sino que Él entregó a su Hijo. El Dios que dio, no el que está esperando que usted le dé. Amén. En realidad a Dios no le podemos dar nada, hermano. Solo el corazón, ¿verdad? Él lo único que quiere es nuestro amor. Eso es todo. Ya Él se dio por nosotros. Y esta muchacha llorando le dijo, wow, ¿por qué no viniste media hora antes? Hermanos, cada quien va a invocar lo que cree, ¿verdad? Y el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Cada quien va a invocar lo que cree. Si una persona tiene problemas, va a invocar en lo que cree. El que cree en una imagen va a invocar esa imagen. El que cree en una vaca va a buscar a la vaca. El que cree en un ratón. ¿Usted me entiende? Qué triste es no saber ni a quién invocar. Todo aquel que invocare a Jesús será salvo, pero ellos no conocen a Jesús. Ellos no han oído el nombre de Jesús. Se cuenta la historia del misionero que iba de aldea en aldea en la India,
predicando a Jesús, y él comenzaba de esta manera para evaluar qué conocimiento tenían de Jesús, y él les preguntaba, ¿conoce usted a Jesús? Y él le decía, oh no, aquí no vive ningún Jesús, quizá en la otra aldea. Pensaban que Jesús era una persona que la andaba buscando, ¿verdad? Y no tenían conocimiento de quién realmente es Jesús. Cada quien va a invocar lo que cree. Cuánto engaño hay en el mundo, cómo Satanás ha cegado el entendimiento de la gente, hermanos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Cuánto engaño en el mundo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ok, no pueden invocar en quien no cree, pero no pueden creer en alguien de quien no han oído. No sé si a usted le impacta, no sé si a usted le toca el saber que tantas personas todavía no han oído del Señor. Hermanos, se cree que más de 2.500 millones de personas en estas regiones no han oído nunca el nombre de Jesús, no han sido evangelizados ni siquiera la primera vez. No sé si a usted eso le alarma, le toca. La primera vez que yo oí de esto fue en el año 1994. Estaba bien jovencita y no era pastora. Y cuando yo oí de eso de la ventana 1040, que fue un término que apareció en los 90 por un misionero llamado Louis Bush, hermanos, cuando yo oí eso, yo salí en shock del culto, era una conferencia misionera, que hay tanta gente que no ha oído del Señor. ¡Wow! ¿Y cómo puede ser? Y eso es real, hermanos, eso es real. Más de 2.500 millones de personas, 2.5 billones de personas, nunca ha oído el nombre de Jesús, nunca ha sido evangelizada, nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios, ni siquiera tiene una Biblia en su idioma, muchos de ellos. Y yo no sé si a usted eso le toca, ¿verdad? Pero a mí me toca. O sea, ¿cómo va a ser? Y nosotros con tanto conocimiento del Señor aquí, ¿qué estamos haciendo por eso? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Si nadie les habla, nadie les predica, ¿cómo van a creer? Y sigue diciendo, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Para que ellos oigan el evangelio, alguien tiene que anunciarlo, amén. Alguien tiene que ir y decírselo. Usted dirá, bueno, usted y yo, si Dios no nos envía para allá, no podemos ir. Y aún de ir, pues vamos a ser muy limitados, porque no sabemos, no tenemos el conocimiento del idioma. Pero hermanos, Dios está levantando gente de todas esas naciones, ¿verdad? Ya sabemos de esos misioneros nacionales que están allí, que el Señor está levantando para llevar su palabra a esos lugares. Y que ellos necesitan nuestra ayuda. Muchos lo están haciendo solos, hasta sin ayuda. No tienen ni materiales, muchas veces ellos piden Biblias, ellos piden material. Hermanos, pero hay gente que quiere llevar la palabra. Y un hermano, el hermano Oswald Smith, el autor del libro Pasión por las Almas, decía, usted debe ir al campo misionero o enviar un sustituto. Usted no puede ir porque Dios no lo envió para allá, envíe a alguien. Podemos ayudar a que otro vaya, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. El Señor dijo, ¿verdad?, que lo primordial es que el reino de Dios sea establecido. Venga a tu reino, dice el Padre nuestro, ¿verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Alguien tiene que predicarles. El problema es que, honestamente, muy pocos de nosotros quisiéramos ir para allá, hay que ser honestos. Yo prefiero ayudar a alguien y orar por él que yo estar allí. Si Dios me manda, pues amén. Pero, hermano, los que están en peligro, los que están pasando las difíciles son ellos. Usted y yo nos toca lo fácil. ¿Se acuerda de Jonás? Que Dios lo envió a Nínive. ¿Y qué quería Jonás? Jonás no quería nada con esa gente. Jonás que el Señor lo destruyera y lo matara. Ay, no, Señor. Así hay cristianos, hermano, que no les interesan las almas, que se condenen, porque yo ni tengo tiempo, ni me interesa esa gente que yo no conozco, y que son malas, y que bueno que le pase. Jonás solamente estaba interesado en su gente, en su pueblo, pero Nínive no le interesaba. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Como Dios lo envió forzado. Esto fue un misionero forzado. Y el único predicador que no se gozó de ver la salvación de las almas, yo nunca había visto una cosa así. El hombre que tuvo más respuesta de almas. 120,000 personas se convirtieron a la predicación de Jonás, que nunca ha habido una tanta conversión en ningún mensaje. El que más ganó fue Pedro, 3,000. Y Jonás se enoja. Cuando aquella nación se convierte, se enoja. Señor, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Hermano, no tengamos aquí ninguno el espíritu de Jonás, ¿verdad? Dios ama a todos. Dios amaba a los ninivitas como amaba a los israelitas. Dios quería la salvación de esa nación. Amén. Y envió a Jonás, aunque sea obligado, hizo la obra allí. Y gloria a Dios que se convirtieron de sus mal caminos, ¿verdad? Gloria a Jesús.
¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Hermano, tenemos tantos predicadores de este lado del mundo. Estamos, mire, ya sobrealimentados. Y la gente, ay, Dios me envió de misionero a Estados Unidos. Oiga, ¿por qué no lo envía para Haití? ¿Por qué no lo envía por allá, para las Amazonas? Ya que no se quiere ir tan lejos, ¿verdad? Pero a Estados Unidos, ahí es que me envía el Señor. Hermano, estamos sobrealimentados, hay que enviar un poco de misionero para allá, para esa área, ¿verdad? Gloria a Jesús, muy pocos van a estos lugares. De 100 misioneros que salen, aproximadamente 10 van a la ventana 1040, 90 se quedan entre nosotros. 10, eso diciendo ya un número alto, ya usted sabe. Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué dice el Señor en Lucas 10:12? El Señor dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. La mies son las almas, la cosecha, ¿verdad? Las almas que tienen que ser buscadas. Es mucha, pero los obreros, ¿qué? Pocos. Siempre ha habido pocos obreros, porque hay muchos cristianos de boca, muchos que vienen a ver nada más, pero no hay obreros casi. El Señor no llamó espectadores, llamó obreros. Él no dijo, ven para que mire, Él dijo, ven a trabajar. Entonces hay muchos espectadores, pocos obreros. El Señor dijo, pocos obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Claro, Dios es el que envía, pero ¿a través de quién envía a Dios? De la iglesia. Amén. Dios envía o Dios da la orden para que la iglesia envíe. Nosotros tenemos que orar para que misioneros sean enviados. Pero más que orar, vamos a enviar. Vamos a ayudar a que alguien vaya. Hay gente que quiere ir y no tiene los medios, los recursos. Vamos a apoyarlo nosotros para que pueda ir. Nosotros tenemos, hermanos, que dejar de alimentarnos tanto a nosotros y pensar a los miles de millones que tienen tanta necesidad espiritual de esta palabra, ¿verdad? En Romanos, ahí mismo, si usted quiere ir conmigo a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículos 20 al 21. Oiga cómo dicen esas palabras. Bendito el Señor. Cómo Pablo se esforzó a predicar no donde Cristo era mencionado. O sea, Pablo fue un predicador misionero. Él se iba donde nadie había ido. Él no quería predicar en el medio de todos los mismos cristianos. Él quería ir donde nadie había llegado. Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Qué dijo Pablo? Me esforcé a predicar donde Cristo no había sido mencionado, para que se cumpliese esa palabra, que los que nunca han oído de él, iban a oír esa palabra, ¿verdad? Yo no sé si usted se goza de oír que muchos se están convirtiendo en esos lugares. Yo me gozo de todas las almas que se conviertan donde sea, pero donde más me gozo es en esa región. Cuando yo oigo que ahí se están convirtiendo gente, hermano, porque no es fácil ganarse un alma ahí. Aquí es más fácil. Aquí es más fácil. Pero usted hablarle a un musulmán, hermano, ganarse un musulmán, eso no es fácil. Ganarse un hinduista, un budista, un comunista. Y cuando yo oigo cómo Dios está salvando gente, hermano, si multitudes se están convirtiendo, óigame, me llena de gozo. Hay gozo en el cielo, pero hay gozo en la iglesia también, ¿verdad? Cuando las almas se arrepienten. Gloria a Jesús. Sigue diciendo, ¿verdad? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia tiene que enviar misioneros, como la iglesia de Antioquía. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Usted sabe que el evangelio es el evangelio de paz. Amén. Las naciones están en conflicto, en guerra, en persecución. Lo único que trae la paz verdadera, primeramente al corazón del hombre y después en medio de su territorio, es el evangelio, ¿verdad? Y usted y yo tenemos que preocuparnos que las almas reciban el evangelio de la paz. ¿Usted no ve que esas regiones donde más conflictos hay, donde más falta hace del evangelio? Mire cómo están esas regiones, terrorismo y tantas cosas, hermano. Necesitan el evangelio de la paz. Cuán hermosos son esos pies, ¿verdad? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, aquí lo que dice es que siempre va a haber gente que no va a creer, pero de todos modos hay que predicar, porque también va a haber gente que va a creer. Gloria al Señor. La fe es por el oír. ¿Oír qué? La palabra del Señor. La gente tiene que oír. Para que venga la fe, tiene que oír la palabra. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Gloria a Dios. Hay que predicar aunque la gente no quiera oír. Amén. Hay que predicar. Y creemos, esto es una palabra profética, ¿verdad? Como dice la misma Biblia, que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar.
Segunda de Tesalonicenses 3:2 dice que Pablo pedía la oración, ¿para qué? Para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada, gloria a Jesús. Y ellos fueran librados de hombres perversos. El evangelio siempre ha tenido enemigos. Gloria al Señor. Tenemos que orar por protección sobre los misioneros. Bueno, quiero ya ir terminando. Reflexión. Reflexione con el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, mire la secuencia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos para hacer esta misión? Amén, este mandato del Señor. Que fue un mandato que el Señor le dio a cada creyente, a cada discípulo. Ese mandato no fue solo para los 12 discípulos, eso es para cada creyente, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo cree usted que podemos nosotros involucrarnos? Hay maneras. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es cambiar nuestra visión del evangelio. Nosotros siempre estamos acondicionados a lo que vemos, a la gente que tenemos cerca, la iglesia somos nosotros y siempre estamos como, ¿verdad?, pensando en lo que tenemos cerca y eso es bueno, hay que preocuparse por ello, pero nosotros extender nuestra visión no solamente a los que tenemos cerca, amén, no solamente a nuestra Jerusalén, sino también Samaria, hasta lo último de la tierra, gloria a Jesús. El Señor no quiere que nos quedemos solamente en nuestra Jerusalén. Él quiere que nos extendamos más allá. Y cuando la iglesia no se extendió, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Vino persecución y tuvieron que extenderse por las malas. El libro de los Hechos habla de eso. Y entonces comenzaron a predicar a los gentiles. Gloria al Señor. Entonces debemos cambiar nuestra visión. Dios ama al mundo, yo tengo que amar al mundo. Dios ama a todas las almas, debo amarlas a todas. Amén. Dios se preocupa por todos, nos debemos preocupar por todos. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo primero que todos podemos hacer, hermano? Lo primero y lo más importante, como decía nuestra hermana Jennifer, es orar. Todos podemos orar. Ahí sí que no hay excusa. Todos podemos orar. Una vez uno oye estos datos alarmantes es para uno comenzar a orar. ¿Qué usted va a pedir? Bueno, primeramente, pida, amén, esas naciones para Cristo. Pida que el reino de Dios sea establecido. Venga tu reino, dice el Padre nuestro, que sea establecido en esas naciones. Que esos principados sean quebrantados. Amén. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Que muchas almas puedan oír el mensaje. Que la Biblia sea traducida a diferentes idiomas. Yo no sé si estas son cosas por las que usted ora comúnmente, pero muchos cristianos, hermanos, ni se acuerdan de eso muchas veces. Ustedes en esta iglesia porque lo han oído, pero en otras iglesias, hermanos, las oraciones más comunes son las de las mismas necesidades locales. Y nosotros, y ayúdame, y bendíceme, y sáname, y ¿usted me entiende? Pero hay que pensar más allá. Primera petición en la oración, el Padre nuestro, venga tu reino. El Señor dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso significa que el reino de Cristo sea establecido en cada nación. Entonces todos podemos orar. ¿Amén? ¿Cuántos pueden orar aquí? Amén. Todos podemos orar. Y de hecho yo le desafío a que usted se comprometa a sacar 5 o 10 minutos, comience así, para orar por los no alcanzados. Ya usted oyó quiénes son los no alcanzados, los que no han sido evangelizados. Por la ventana 1040. Infórmese, en el internet hay muchísima información, ¿verdad? Si usted quiere aprender más de esto. Pero interésese por esas almas porque el Señor las ama, amén. El Señor se interesa por ellas, el Señor murió por ellas. Y ellos tienen que saberlo, que Jesús murió por ellos. Gloria al Señor. Y lo segundo que podemos hacer es, bueno, lo tercero, después de cambiar la visión, orar, es también apoyar, amén, ofrendar. Gloria a Jesús. Hay un versículo muy hermoso que quiero leer en 2 de Corintios, si quiere ir conmigo, capítulo 1, versículo 5. Amén. Pablo daba gracias a las iglesias de Macedonia, una región al norte de Grecia, porque le apoyaron en su ministerio misionero. Ya usted se acuerda qué tipo de misionero era Pablo, que él quería llegar donde no se había llegado y de hecho lo logró. Se cree que hasta España llegó Pablo, imagínese. Era un misionero incansable que siempre quería ir donde no había nadie. Y él da gracias porque estas iglesias proveyeron para su ministerio. Pero mire lo que dice, eso está hermoso. Dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea, aún pasando ellos pruebas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de que era una iglesia pobre y una iglesia que estaba pasando por tribulación, sin embargo, abundaron en generosidad. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos le pidieron a Pablo, Pablo, por favor, déjanos ayudarte. Parece que Pablo, al ver que ellos tenían tanta pobreza y estaban pasando tanta tribulación, Pablo les hubiera dicho, miren, yo sé que ustedes no pueden, no se preocupen, yo trabajo, yo me las averiguo. Y ellos, no, Pablo, queremos ayudarte, déjanos. Wow, qué diferencia, ¿no? Hoy hay que rogarle a la gente que dé. Esa gente les rogó a Pablo que le dejara dar. ¿Y qué sigue diciendo? No solamente dieron, se dieron ellos. Es fácil dar dinero, lo difícil es darme yo. La mayoría de nosotros se nos va a hacer más fácil dar $1, dar lo que venga, ¿verdad? Lo que tengamos en el bolsillo, pero darme yo, dar mi tiempo. No. ¿Usted me entiende? Pero Dios no quiere tu dinero, solo Él te quiere a ti. Él nos quiere a nosotros. ¿Y qué dice el versículo 5? Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Un cristiano que se da al Señor va a ser un cristiano que se va a dar para los demás. Amén. Si usted no se ha entregado al Señor, usted no va a entregar para nadie. Si usted no ama al Señor, usted no va a amar a nadie. ¿Usted me entiende? Cuando primero nos entregamos al Señor, entonces podemos hacer lo demás. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide que nos entreguemos? Miren lo que dice el versículo 9. Eso está bello. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de todo, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos a nosotros. Cuando usted da de cualquier forma, ¿verdad? Sea su tiempo, sea dinero, lo que usted pueda dar, usted está ayudando a que otro, amén, pueda recibir, gloria a Jesús, pueda ser enriquecido al usted desprenderse de algo. Y quiero que todos leamos capítulo 9, ahí mismo, 2 de Corintios 9, versículo 6 al 10. Eso está bello también, lo que es dar para las misiones. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, aquellos que dan con mezquindad, que dan, ay, déjame dar porque me están atacando para que no vean. Usted lo hace así escasamente, así mismo va a recibir. Pero el que lo hace generosamente, generosamente también va a cosechar. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, ahí está diciendo que si usted le da con generosidad, Dios va a ser poderoso para que usted tenga lo suficiente para darle más, que usted abunde para seguir dando, amén. Y hermano, eso es algo que lo hemos experimentado. Cuando le damos al Señor, Señor siempre nos recompensa, gloria al Señor, nos da más. Y el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. También liberalidad significa generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. O sea, para que nosotros tengamos para siempre dar y producir ¿qué? Que la gente dé gracias al Señor al recibir. Gloria a Jesús. Amén. Entonces termino con esto. ¿Cómo podemos involucrarnos? Primero cambie su visión del mundo. Ve a la gente como Dios la mira. Preocúpese por los demás como Dios se preocupa. Involucrémonos en la oración, hermanos. Bueno, yo le invito a los cultos de oración. Aquí siempre se está orando por esas necesidades. Saque tiempo personal para orar por estas vidas. Gloria al Señor. Todos o casi todos podemos ofrendar, dar algo de lo mucho que recibimos de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia envíe misioneros. Para que misioneros puedan ser enviados, ayudados. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. ¿Debemos ir nosotros o enviar a alguien, verdad? Mateo 24:14, no sé si usted sabe lo que dice ese versículo. Debe saber. Termino con eso, Mateo 24:14. Jesucristo dijo, hablando de la gran tribulación, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la importancia de que el evangelio se predique? Hermanos, que venga el fin. ¿El fin de qué? De los reinos terrenales, se establezca el reino de Jesucristo. Pero el evangelio tiene que ser predicado, hermanos. Cuando la iglesia no predica a los no alcanzados, no está ayudando a que venga el reino de Cristo. No está ayudando a que venga el fin de los gobiernos terrenales, ¿entiende? El evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, en todas las naciones, para que entonces venga el fin y se establezca el reino del Señor. ¿Cuántos quieren que el reino del Señor se establezca?
Eso es parte de nuestra vida de oración. Venga tu reino. Pero es más que querer, hermanos, hay que actuar. Amén. Involucrémonos de alguna manera. Pensemos en esa gente de las cuales pocos se acuerdan, pero que Dios se acuerda. Y si nosotros nos acordamos, Dios va a bendecir nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. Le damos gracias al Señor en este día. Póngase de pie. Bendito el Señor. Dios es bueno. Aleluya. Y esperamos que salgamos desafiados. Gloria al Señor. Y que realmente, hermanos, nos involucremos. No emocionados, porque la gente se emociona un momento y se lo olvida. No, que realmente tocados. Bendito Jesús. Me gustaría que los hermanos entonaran ese himno de Enciende una luz. Amén. La luz de Jesús debe brillar en cada nación. Gloria a Jesús. Él es la luz del mundo. Y es triste que tantas naciones estén en oscuridad todavía, hermanos, cuando Cristo es la luz. Gloria al Señor. Vamos a entonar ese himno y en este día, si usted quiere la oración por cualquier necesidad, oramos por usted. Gloria a Jesús. Si quiere, amén, oración por sanidad, por lo que sea, quiere comprometerse con el Señor, el altar está abierto. Amén, y oraremos por usted. Vamos a meditar en las palabras de este himno tan hermoso. Gloria a Jesús.